¿Quién es más peligroso? ¿El heredero que nació en imperio construido durante 40 años o el hombre que construyó imperio desde cero en menos de 15? Pregunta no es académica ni teórica. Es realidad que define violencia en México durante última década, Porque estas dos figuras, Iván Archibaldo Guzmán Salazar de 43 años, hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, líder de facción Los Chapitos en Cártel de Sinaloa, y Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho de aproximadamente 58 años, fundador y líder absoluto de Cártel Jalisco Nueva Generación, representan, según análisis de expertos en seguridad, dos modelos completamente opuestos de construir y mantener poder criminal en México del siglo XXI. Uno heredó apellido más famoso de narcotráfico mexicano con todas ventajas de red establecida, territorio histórico, lealtades generacionales, riqueza acumulada, pero también con todas desventajas de ser objetivo prioritario por apellido, de vivir bajo sombra de padre legendario, de enfrentar expectativas imposibles de igualar, de ser reconocible por rostro que aparece en corridos y redes sociales. Otro construyó desde absolutamente nada, sin apellido famoso, sin territorio heredado, sin red de protección familiar, mediante violencia extrema, disciplina militar, expansión territorial agresiva y brutalidad calculada que, según autoridades mexicanas, supera todo precedente histórico en crueldad. Entonces pregunta se refina. En guerra entre heredero y fundador, entre tradición y innovación, entre Sinaloa histórico y Ceja NG expansionista, entre discreto Iván y brutal Mencho. ¿Quién tiene ventaja real? ¿Quién sobrevivirá más tiempo? ¿Quién caerá primero y por qué? Respuesta según análisis exhaustivo de documentos judiciales de ambos lados de frontera, reportes de inteligencia desclasificados, testimonios de cooperantes en juicios, estudios de patrones operativos por think tanks especializados en crimen organizado y proyecciones de expertos que han seguido ambas trayectorias durante años. Es que cada modelo tiene fortalezas fatales y debilidades estructurales, que Iván tiene ventajas que Mencho nunca tendrá, pero también vulnerabilidades que Mencho no comparte. Que Mencho tiene capacidades que Iván no puede replicar, pero también exposición que Iván evita. ¿Qué confrontación entre estos dos no es pelea callejera, sino partida de ajedrez multidimensional, donde cada movimiento tiene consecuencias que se desarrollan durante años, donde victoria no se mide en enfrentamientos directos, sino en quién mantiene operación más tiempo antes de captura inevitable? Porque según todos precedentes históricos sin excepción, ambos terminarán capturados o muertos. Única variable es cuándo y bajo qué circunstancias, y características específicas de cada modelo de poder determinan esa variable. Entonces, comparación profunda de Iván versus Mencho no es ejercicio de admiración morbosa, sino análisis necesario para entender dos fuerzas que, según estimaciones de DEA, controlan aproximadamente 60% de tráfico de drogas demerocientes. México a Estados Unidos, que son responsables, según acusaciones federales, de mayor parte de fentanilo que mata a 70,000 estadounidenses anualmente, que emplean, según investigaciones, a decenas de miles de personas directa e indirectamente, que controlan, según mapas de inteligencia, territorios donde viven millones de mexicanos, que representan amenaza existencial para estabilidad de regiones enteras de país. Entender diferencias entre estos modelos es entender futuro de violencia en México, porque uno eventualmente absorberá territorio del otro, o ambos colapsarán dejando vacío de poder, o autoridades capturarán a ambos creando fragmentación. Cada escenario tiene implicaciones masivas para seguridad de millones de personas. Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació el 15 de febrero de 1983 en Guadalajara, Jalisco, según registros. Hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien para entonces ya era traficante establecido trabajando con Cártel de Guadalajara, bajo Miguel Ángel Félix Gallardo, y de María Alejandrina Salazar Hernández, primera esposa conocida de El Chapo. Entonces, desde primer día de vida, Iván nació dentro de estructura criminal. Creció en casas compradas con dinero de narcotráfico. Vio desde infancia flujo de efectivo masivo. Fue presentado desde niño a asociados de padre como heredero. Educación formal, según reportes, fue limitada. Verdadera educación vino de observar operaciones familiares, de escuchar conversaciones de negocios, de absorber cultura de Sinaloa, donde narcotráfico no es tabú sino realidad económica, de entender desde edad temprana que apellido Guzmán significaba poder pero también amenaza,
Infancia fue interrumpida por primer arresto de padre en 1993, cuando Iván tenía 10 años. Impacto psicológico de ver padre capturado habría sido formativo. Pero escape de padre en 2001, cuando Iván tenía 18, habría enviado mensaje poderoso: que Guzmán no se rinden, qué poder puede superar sistema, qué familia es más fuerte que gobierno. Para cuando Iván fue arrestado por primera vez, en 2005 a 22 años junto con hermano Jesús Alfredo. Según reportes en Zapopan, Jalisco, ya había pasado años involucrado en operaciones. Arrestado por lavado de dinero y posesión de armas, fue liberado en 2008, aparentemente por fallas procedimentales, aunque sobornos probablemente jugaron papel. Entonces educación de Iván fue privilegio de heredero, acceso a red establecida, dinero abundante, protección de apellido, pero también carga de expectativas, presión de igualar a padre legendario y objetivo pintado en espalda desde nacimiento por apellido que todos conocen. Nemesio Oseguera Cervantes nació, según reportes, aproximadamente en 1966 o 1967 en Aguililla, Michoacán, municipio pobre de Tierra Caliente. Familia era humilde, sin conexiones con narcotráfico. Padre, según información disponible, era agricultor. Infancia fue de pobreza, que contrasta brutalmente con lujo de infancia de Iván. Mencho, según investigaciones, migró a Estados Unidos ilegalmente en juventud, buscando oportunidades económicas que México no ofrecía. Trabajó, según reportes, en California, en empleos de baja calificación. Fue arrestado en 1992 en San Francisco por vender heroína. Cumplió aproximadamente 3 años de prisión en Estados Unidos. Fue deportado a México a mediados de años 90. Esta experiencia en prisión estadounidense, según análisis de psicólogos criminales, habría sido formativa. Cárceles USA, especialmente para latinos, son ambiente brutal, donde sobrevivir requiere violencia, alianzas y dureza extrema. Mencho, según teorías, habría desarrollado mentalidad de supervivencia que caracteriza su liderazgo posterior. Después de deportación regresó a Michoacán, donde, según cronología, comenzó a trabajar con organizaciones locales, específicamente con Milenio Cartel, que operaba en Jalisco y Michoacán. Ascenso fue gradual, no instantáneo, trabajando desde rangos bajos, demostrando capacidad operativa, ganando confianza de líderes, aprendiendo logística de tráfico, geografía de rutas, corrupción de autoridades, pero sin apellido famoso, sin red heredada, sin capital inicial masivo. Tuvo que construir todo mediante resultados, cuando líderes de Milenio fueron capturados o muertos en años 2000. Mencho, según reportes, fue uno de varios que intentaron tomar control. Fundación de CJNG. Ocurrió aproximadamente en 2010, según análisis de Inside Crime, cuando grupo se separó de Sinaloa después de conflicto. Nombre: Jalisco Nueva Generación. Fue declaración. Organización basada en Estado de Jalisco, nueva generación diferente de viejos cárteles, representando cambio metodológico y generacional. Entonces, contraste de orígenes es absoluto. Iván, heredero de imperio con todo construido. Mencho, constructor de imperio con nada dado. Iván nació en penthouse, Mencho en pobreza. Iván tuvo educación informal de élite criminal. Mencho tuvo educación en calle y prisión. Iván conocía a todos actores importantes desde infancia. Mencho tuvo que probar valor repetidamente. Pero origen privilegiado de Iván vino con costo, apellido que lo hace objetivo, comparación eterna con padre, sospecha de subordinados de que posición es por sangre no mérito. Mientras origen humilde de Mencho le dio hambre que heredero nunca tiene, disposición a tomar riesgos que heredero evita, y respeto ganado de subordinados que saben que el líder llegó ahí por capacidad, no por apellido. Psicología de heredero versus self-made es fundamentalmente diferente según estudios de liderazgo. Heredero tiende a ser conservador porque tiene algo que perder. Self-made tiende a ser agresivo porque tiene todo que ganar. Iván, según análisis, protege imperio heredado. Mencho, según evidencia, construye imperio nuevo. Diferencia en mentalidad se manifiesta en todo aspecto de cómo operan, desde selección de personal, hasta expansión territorial, hasta respuesta a amenazas. Ambos orígenes tienen ventajas y desventajas que se desarrollan en análisis siguiente. Cártel de Sinaloa que Iván colidera con hermano Jesús Alfredo, controla según mapas de inteligencia territorio histórico construido durante más de 40 años. Base es Estado de Sinaloa, particularmente
Culiacán capital, donde organización tiene raíces profundas. Desde años 70 cuando Miguel Ángel Félix Gallardo el Padrino unificó traficantes de región. Después de arresto de Félix Gallardo, en 1989 organización se dividió, facción que eventualmente se consolidó como Cártel de Sinaloa bajo liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, mantuvo control de Sinaloa y expandió a otros estados. Pero expansión fue gradual, mediante alianzas, matrimonios entre familias, asociaciones comerciales, corrupción de autoridades locales, que tomó años desarrollar. Entonces, para cuando Iván heredó control territorio ya estaba establecido. Sinaloa es base donde organización tiene control casi absoluto según análisis. Autoridades estatales y municipales están según acusaciones en juicios extensamente corrompidas. Policías trabajan para cártel directa o indirectamente. Población local tiene relaciones familiares con miembros de organización. Economía depende de dinero que cártel inyecta. Corridos celebran a capos como héroes locales. Entonces, Sinaloa para Iván es territorio seguro. Puede moverse relativamente libre. Tiene red de casas seguras. Población protege a miembros de cártel avisando de operativos. Esto es ventaja masiva. Además, Cártel de Sinaloa controla según reportes partes de Sonora, Durango, Nayarit, Chihuahua, Baja California. Cada territorio tiene historia de décadas de presencia. Control se mantiene mediante combinación de corrupción, violencia selectiva cuando necesario, y provisión de servicios donde gobierno falla. Modelo es feudal. Sinaloa es capital. Otros territorios son extensiones con líderes locales que reportan a estructura central. CJNG bajo Mencho según análisis representa modelo completamente diferente. Organización comenzó aproximadamente en 2010 en Jalisco, específicamente región de Guadalajara y áreas circundantes, pero desde inicio estrategia fue expansión agresiva, no consolidación defensiva. Entonces, mientras Sinaloa defiende territorio heredado, CJNG conquista territorio nuevo. Metodología según documentos judiciales. Es brutal y eficiente. CJNG identifica región que quiere controlar. Envía célula de sicarios altamente entrenados y armados. Elimina violentamente organización local que controla plaza. Declara presencia mediante narcomantas que amenazan a rivales y ofrecen trabajar con locales. Recluta localmente mediante combinación de incentivos económicos y amenazas. Establece control rápidamente mediante terror. Entonces, en menos de 15 años, desde fundación CJNG, pasó según mapas de inteligencia de controlar región de Guadalajara, a tener presencia en más de 22 de 32 estados mexicanos. Esto es expansión sin precedente en velocidad en historia de narcotráfico mexicano. Estados donde CJNG tiene presencia significativa según análisis incluyen Jalisco como base, Guanajuato, donde guerra contra cártel Santa Rosa de Lima fue extremadamente violenta. Michoacán, tierra natal de Mencho, donde compite con múltiples organizaciones locales. Veracruz, donde controla Puerto Crítico. Colima, donde tiene acceso a Océano Pacífico. Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México incluso tiene células. Esta expansión genera conflicto con prácticamente toda organización criminal existente. CJNG está simultáneamente en guerra con múltiples enemigos. Esto requiere capacidad organizativa y recursos enormes, pero también genera vulnerabilidades, porque organización está sobreextendida, en muchos territorios presencia es reciente, entonces control es superficial, comparado con arraigo de décadas que Sinaloa tiene en su base. Comparación territorial revela diferencia filosófica fundamental. Iván heredó territorio, pero está mayormente confinado a él. Salir de Sinaloa aumenta riesgo exponencialmente. Entonces, aunque Cártel de Sinaloa controla territorios extensos, Iván personalmente está limitado a base segura, esto es, jaula dorada, poder dentro de territorio pero prisionero de él. Mencho, en contraste, según reportes, se mueve entre territorios, es menos predecible geográficamente. Esto es ventaja táctica, pero también necesidad porque no tiene territorio tan seguro como Sinaloa es para Iván. Además, expansión de CJNG. Aunque impresionante crea enemigos múltiples. Cada territorio conquistado es organización local enemistada, familias de miembros eliminados buscando venganza, autoridades locales que perdieron arreglos con organización anterior. Entonces, CJNG está constantemente luchando en múltiples frentes.
Esto es insostenible a largo plazo según análisis de estrategia militar, porque recursos, aunque masivos, no son infinitos, atención de liderazgo se fragmenta entre múltiples conflictos, eventualmente, según teoría organización sobreextendida colapsa cuando no puede sostener múltiples guerras simultáneamente. Sinaloa, en contraste, aunque menos expansionista, tiene control más profundo de territorios que controla. Modelo es sostenible a más largo plazo, pero falta de expansión significa que conforme CJNG conquista territorios, Sinaloa pierde plazas. Entonces, pregunta estratégica es, si profundidad del control compensa pérdida de extensión. Historia militar sugiere que eventualmente cantidad tiene cualidad propia. Si CJNG continúa expandiendo, eventualmente rodeará territorios de Sinaloa, pero historia también muestra que imperios que se expanden demasiado rápido colapsan por sobreextensión. Ejemplo de Roma, Napoleón, Tercer Reich. Todos se expandieron agresivamente y colapsaron porque no pudieron sostener territorios conquistados. Entonces, proyección es que CJNG alcanzará punto máximo de expansión y después comenzará contracción conforme pierde territorios, por no poder defenderlos todos. Mientras Sinaloa, aunque perdiendo terreno, mantiene base sólida. Pero esto es especulación. Realidad en tierra cambia constantemente. Iván Archibaldo, según análisis de expertos en liderazgo criminal, mantiene perfil relativamente bajo comparado con generaciones anteriores de capos, aunque fotos y videos ocasionales circulan en redes sociales mostrándolo en fiestas o con vehículos de lujo. Comunicación directa con medios es cero. No da entrevistas, no hace declaraciones públicas, no busca atención mediática, esto es, táctica aprendida de errores de otros. Pablo Escobar, quien buscó atención pública, terminó casado. El Chapo, quien apareció en entrevista con Sean Penn, fue rastreado. Entonces Iván mantiene silencio público. Liderazgo según testimonios de cooperantes en juicios como Vicente Zambada Niebla es mediante estructura jerárquica. Iván no está en calle supervisando operaciones directamente, da órdenes a lugartenientes quienes supervisan células operativas, comunicaciones mediante intermediarios, teléfonos encriptados que cambia frecuentemente, códigos verbales cuando habla. Nunca menciona drogas explícitamente. Nunca da órdenes de violencia directamente rastreables. Mantiene distancia de operaciones para minimizar evidencia que podría usarse en juicio eventual. Este estilo es calculado para sobrevivencia legal. Dificulta que fiscales construyan caso directo. Violencia que Sinaloa emplea, según análisis, es selectiva, no indiscriminada. Objetivos son típicamente rivales, informantes, traidores. No hay, según reportes, masacres públicas de civiles como táctica de terror. Esto no es humanidad, es cálculo. Violencia indiscriminada atrae atención de autoridades y enajena población. Entonces Sinaloa bajo Iván mantiene violencia contenida, modelo es mafioso clásico, violencia como herramienta específica, no como mensaje público. Además, según análisis, Iván no proyecta imagen de líder militar o guerrero, corridos lo mencionan, pero él no los encarga abiertamente, no viste uniforme táctico en fotos como algunos capos, proyecta imagen de empresario criminal, no de comandante militar. Esto es consistente con mentalidad de heredero que ve negocio como empresa familiar, no como guerra. Mencho, según todos reportes, es opuesto absoluto en estilo, aunque también evita entrevistas con medios. CJNG, bajo su liderazgo, emplea violencia como mensaje público deliberado. Masacres de rivales con cuerpos exhibidos. Narcomantas amenazando a enemigos. Videos de sicarios uniformados desfilando con armas. Ejecuciones grabadas. Todo esto es comunicación mediante terror. Mensaje a rivales es que CJNG es más brutal, entonces no vale la pena resistir. Mensaje a poblaciones que obedecer es más seguro que oponerse. Mensaje a autoridades es que confrontar a CJNG tiene costo altísimo. Ejemplos según documentos incluyen emboscada a policías en Jalisco en 2015, donde 15 oficiales fueron muertos, derribo de helicóptero militar, también en 2015, usando lanzacohetes, masacre de familia Levarón, en 2019, que aunque no definitivamente atribuida a CJNG, mostró brutalidad de organizaciones en región, exhibición de cuerpos desmembrados de Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato durante guerra por control. Entonces violencia de CJNG según análisis no es solo operativa, es psicológica, diseñada para quebrar voluntad de resistencia mediante terror. Esto es efectivo a corto plazo.
Territorios se rinden más fácilmente cuando alternativa es brutalidad extrema. Pero a largo plazo, según teoría militar, genera resistencia eventualmente, porque terror extremo deja pocas opciones. Además, Mencho, según reportes, es líder más hands-on que Iván. Aunque ubicación exacta es desconocida, se mueve según inteligencia. Está más involucrado en operaciones. Esto es doble filo. Permite control más directo, pero aumenta exposición a captura. Liderazgo es según análisis militarizado. CJNG opera con estructura cuasi militar. Rangos definidos. Entrenamiento de sicarios es más formal. Uniformes tácticos. Armas de grado militar, incluyendo según decomisos lanzacohetes. 50 caliber. Granadas. Vehículos blindados artesanales llamados monstruos. Entonces CJNG se proyecta como fuerza paramilitar, no solo como organización criminal. Esto es parte de estrategia de terror, pero también refleja que enfrentan múltiples enemigos simultáneamente. Entonces, necesitan capacidad militar real. Comparación de estilos muestra que Iván lidera como CEO de corporación criminal, manteniendo distancia de operaciones. Mencho lidera como general de ejército criminal más involucrado directamente. Iván prioriza sobrevivencia legal mediante distancia y deniabilidad. Mencho prioriza victoria operativa mediante control directo y terror. Iván evita atención. Mencho, aunque no da entrevistas, su organización hace declaraciones violentas constantes. Pregunta, ¿es cuál estilo es más sostenible? Historia sugiere que líderes que mantienen perfil bajo duran más. El Mayo Zambada evadió captura 45 años siendo discreto. Líderes que proyectan poder públicamente atraen atención. Pablo Escobar duró poco después de volverse figura pública. Pero también historia muestra que líderes muy distantes de operaciones pierden control. Subordinados se vuelven autónomos. Entonces, balance es crítico. Iván podría estar demasiado distante arriesgando pérdida de control. Mencho podría estar demasiado involucrado arriesgando captura. O ambos podrían tener balance correcto para sus contextos específicos. Tiempo revelará, pero patrón general es que eventualmente todos caen independientemente de estilo. Entonces pregunta, no es si estilo previene caída, sino si retrasa caída suficientemente para lograr objetivos. ¿Y qué objetivos tienen? Es diferente. Iván mantiene imperio heredado. Mencho construye imperio nuevo. Objetivos diferentes requieren estilos diferentes. Entonces comparación no es cuál es mejor, sino cuál es más apropiado para contexto específico. Ambos han sobrevivido años en ambiente extremadamente peligroso. Esto sugiere que ambos estilos funcionan al menos temporalmente. Vulnerabilidad central de Iván es apellido Guzmán, que aunque es fuente de poder también es maldición. Nombre lo hace reconocible. Fotos circulan en internet. Corridos mencionan su nombre. Entonces anonimato es imposible. Esto tiene consecuencias operativas masivas. No puede cruzar frontera a Estados Unidos, donde sería arrestado instantáneamente en cualquier puerto de entrada. No puede viajar internacionalmente, porque nombre está en bases de datos de Interpol. No puede usar identidad real en transacciones legales, porque está bajo designación Kingpin. Entonces, cualquier activo registrado a su nombre es congelado. No puede aparecer en público fuera de territorio seguro, sin riesgo de ser reconocido y reportado. Entonces apellido que le dio todo también lo confina. Además, apellido atrae atención de autoridades. DEA tiene equipo dedicado específicamente a los chapitos. Recursos masivos se dedican a localizarlo. Recompensa de $10 millones incentiva traiciones. Esto no es paranoia. Es realidad documentada de cómo agencias estadounidenses priorizan objetivos. Ser hijo del Chapo garantiza ser objetivo de máxima prioridad. Otro aspecto de vulnerabilidad es comparación eterna con padre. El Chapo es figura legendaria en narcotráfico mexicano. Escapó de prisión 2 veces, evadió captura durante años, construyó imperio desde pobreza. Entonces, Iván vive bajo expectativa imposible de igualar legado. Cualquier éxito es atribuido a herencia, no mérito. Cualquier fracaso es magnificado como incompetencia comparado con padre. Esta presión psicológica, según análisis, es devastadora. Además, relación familiar es vulnerabilidad. Hermanos son objetivos. Ovidio fue capturado y extraditado. Joaquín traicionó entregando a El Mayo.
Entonces, red familiar, que debería ser fortaleza, se ha vuelto debilidad. No puede confiar completamente ni en hermanos de sangre después de traición de Joaquín. Esto erosiona base de confianza necesaria para operar. Adicionalmente, guerra interna con facción de El Mayo, después de traición, fragmentó organización. Pelear guerra en dos frentes contra Ceja NG y contra facción Mayo es insostenible. Entonces, vulnerabilidades estructurales de Iván son apellido que atrae atención, familia, que es objetivo, y fuente de traición, territorio, que aunque seguro es limitado, y expectativa que es imposible cumplir. Vulnerabilidad central de Mencho es brutalidad que aunque genera terror a corto plazo, genera enemigos a largo plazo. Cada masacre crea familias buscando venganza, cada territorio conquistado violentamente es población resentida, cada autoridad amenazada es conexión potencial perdida con gobierno. Entonces, CJNG está rodeado de enemigos, rivalidades con Cártel de Sinaloa, con Cártel de Santa Rosa de Lima, que fue prácticamente exterminado. Pero remanentes existen, con organizaciones michoacanas múltiples, con cárteles del Golfo y Noreste en Tamaulipas. Prácticamente ninguna organización grande es aliada. Esto es insostenible porque requiere pelear guerras múltiples simultáneamente. Recursos, aunque masivos, tienen límite. Además, brutalidad extrema atrae atención internacional. Estados Unidos presiona a México intensamente sobre Ceja NG. Presión política eventualmente resulta en operativos. Mencho tiene recompensa de 10 millones igual que Iván, pero diferencia es que brutalidad de CJNG ha creado voluntad política de capturarlo que supera caso de Iván. Opinión pública estadounidense y mexicana horrorizada por violencia de CJNG crea presión que políticos no pueden ignorar. Entonces, paradójicamente, brutalidad, que es táctica de CJNG, también es vulnerabilidad porque genera contrarreacción. Otra vulnerabilidad es expansión sobreextendida. Controlar más de 20 estados requiere personal masivo. Cada plaza necesita células de sicarios. Cada célula necesita armas, pagos, supervisión, logística. Mantener esto requiere generación de ingreso constante. Cualquier interrupción en flujo de droga afecta capacidad de pagar personal. Entonces, sistema es frágil a disrupciones. Además, expansión rápida significa que mucho personal es nuevo, reclutados localmente sin años de lealtad. Fidelidad comprada mediante dinero o miedo no es fidelidad duradera. Entonces, riesgo de traición es alto. Cada miembro nuevo es potencial informante de DEA. Cada plaza nueva es oportunidad de infiltración de inteligencia. Adicionalmente, Mencho, aunque líder fuerte, está envejeciendo, tiene aproximadamente 58 años. Padecimientos de salud según rumores no confirmados. Si muriera o fuera capturado, sucesión sería problemática, a diferencia de Sinaloa, donde familia Guzmán tiene múltiples herederos. CJNG está personalizado alrededor de Mencho, hijo de Mencho Rubén Oseguera. El Menchito está preso en Estados Unidos, entonces no puede suceder. Otros familiares no tienen misma autoridad. Entonces, organización podría fragmentarse en guerra civil post-Mencho. Esto es, vulnerabilidad existencial. Comparación de vulnerabilidades revela que Iván está vulnerable por quién es, apellido y familia. Mientras Mencho está vulnerable por qué hace. Brutalidad y expansión, Iván no puede escapar apellido. Mencho podría teóricamente reducir brutalidad, pero ya es tarde porque enemigos están creados, entonces ambos están atrapados por decisiones históricas. Iván por decisión de padre de ser narcotraficante, Mencho por decisión propia de ser brutal. Pregunta es, ¿cuál vulnerabilidad es más fatal? Análisis histórico sugiere que apellido famoso tiende a llevar a captura porque atención es constante. Pero brutalidad excesiva también lleva a caída porque genera coalición de enemigos. Entonces, proyecciones que ambos enfrentan destinos similares. Captura eventual, pero timing podría ser diferente. Iván podría caer primero porque apellido facilita rastreo. O Mencho podría caer primero porque brutalidad genera presión insostenible. O podrían caer simultáneamente en operativos coordinados. O uno podría caer y otro aprovechar para expandir temporalmente antes de caer también. Posibilidades son múltiples, pero resultado final según todos precedentes es mismo. Eventualmente ambos caen. Análisis prospectivo basado en precedentes históricos, vulnerabilidades identificadas y patrones de operativos de autoridades sugiere escenarios múltiples para cómo termina confrontación Iván versus Mencho.
Escenario 1. Es que Mencho cae primero. Razones serían: que edad mayor, aproximadamente 58 versus 43 de Iván, significa que biológicamente tiene menos años restantes. Salud potencialmente deteriorada por estrés y estilo de vida, violencia extrema de CGNG ha generado presión política internacional insostenible. Gobierno mexicano bajo presión de Estados Unidos dedica recursos masivos a capturarlo. Eventualmente operativo exitoso lo localiza. Captura o muerte en enfrentamiento similar a Arturo Beltrán Leiva. Después de caída de Mencho, CJNG se fragmenta, porque organización está personalizada. Lugartenientes pelean por control. Guerra civil interna debilita organización. Iván aprovecha fragmentación para reconquistar territorios que CJNG había tomado de Sinaloa, consolida control, pero victoria es temporal, porque sin Mencho como amenaza principal atención de autoridades, se enfoca completamente en Iván. Captura ocurre dentro de años después. Escenario 2. Es que Iván cae primero. Razones serían que apellido Guzmán facilita identificación. Traiciones continúan como patrón de familia. Joaquín ya traicionó. Otro familiar o asociado cercano traiciona por recompensa de 10 millones o presión de autoridades. Ubicación es revelada. Operativo coordinado entre Marina Mexicana y DEA resulta en captura. Después de caída de Iván, facción Los Chapitos se debilita. A. Jesús Alfredo intenta mantener control, pero sin hermano es más vulnerable. CJNG aprovecha debilidad para invadir territorio de Sinaloa. Guerra masiva resulta con miles de muertos. Eventualmente Mencho consolida control de mayoría de territorio mexicano, pero Imperio sobreextendido colapsa, o Mencho es capturado en operativo subsecuente. Escenario 3 es que ambos caen aproximadamente simultáneamente. Gobierno mexicano bajo presión extrema de Estados Unidos por crisis de fentanilo lanza operativos coordinados contra ambos. Recursos masivos, incluyendo inteligencia satelital, equipos de élite, capturan o matan a ambos dentro de meses uno del otro. Ambas organizaciones se fragmentan. Período de violencia extrema. Sigue conforme células pelean por control. Eventualmente nuevos líderes emergen, pero ninguno con autoridad de Mencho o apellido de Iván. Landscape de narcotráfico mexicano se fragmenta en organizaciones más pequeñas. Escenario 4 menos probable pero posible es que confrontación directa entre Sinaloa y CJNG intensifica hasta guerra total. Miles de sicarios enfrentados en múltiples estados. Gobierno pierde control de regiones enteras. Violencia alcanza niveles que fuerzan intervención más agresiva de gobierno, incluyendo posiblemente militarización completa de zonas. En caos Iván y Mencho son ambos capturados o muertos. Escenario 5. Aún menos probable es que uno traiciona al otro mediante información a autoridades. Iván podría proporcionar información sobre ubicación de Mencho a DEA a cambio de trato para familia, o Mencho podría ser mismo con Iván. Pero esto es improbable porque ambos saben que cooperación no garantiza libertad, y cualquier trato sería visto como traición imperdonable. Escenario 6. Más especulativo es que ambos eventualmente buscan retirarse. Iván podría intentar salida mediante rendición negociada similar a lo que Vicente Zambada hizo, aunque eso llevó a prisión. Mencho podría intentar retirarse dejando organización a lugartenientes, aunque esto es improbable dada personalización de CJNG. Retiro exitoso de narcotráfico de alto nivel. Es casi sin precedente. Entonces escenario es altamente improbable. Evaluando probabilidades de escenarios, según análisis de expertos, consultados por think tanks. Escenario más probable es caída de Mencho primero dentro de próximos 5 años. Razones son edad, salud, presión política, sobreextensión de organización, brutalidad que ha generado enemigos masivos. Después de su caída, fragmentación de CJNG, aprovechamiento temporal de Sinaloa, pero captura subsecuente de Iván dentro de siguiente década. Segundo escenario más probable es caída aproximadamente simultánea de ambos dentro de próximos 5 a 10 años debido a presión coordinada. Factores que determinarán timing incluyen primero, nivel de cooperación entre gobierno mexicano y Estados Unidos. Si cooperación aumenta, efectividad de operativos aumenta. Segundo, desarrollo tecnológico de rastreo, inteligencia artificial, análisis de Big Data, reconocimiento facial, satélites. Todas estas tecnologías mejoran constantemente.
facilitando localización de objetivos. Tercero, traiciones internas. Ambas organizaciones son vulnerables. Inqueseo. Incentivos para traicionar son masivos. Eventualmente alguien cerca de cada líder traicionará. Cuarto, salud de líderes. Cualquier problema de salud grave que requiera atención médica es oportunidad de captura. Quinto, cambios políticos. Elecciones en México y Estados Unidos afectan prioridades de seguridad. Administración que prioriza narcotráfico aumenta presión. Sexto, eventos imprevistos. Guerra entre organizaciones que sale de control. Masacre que genera indignación internacional forzando respuesta. Pandemia u otro evento global que cambia dinámica. Entonces, proyección exacta es imposible, pero dirección general es clara. Ambos eventualmente caen. Pregunta es, ¿solo cuándo, cómo y en qué orden? Respuesta probable según balance de evidencia es Mencho primero por combinación de edad, presión política y sobreextensión, pero margen de certeza es bajo porque variables son múltiples y dinámicas cambian rápidamente. Lo que es cierto con alta confianza es que ninguno morirá de viejo en libertad. Ambos enfrentan destinos de prisión perpetua en Estados Unidos o muerte violenta en México. No hay tercera opción en historia de narcotráfico de alto nivel. Esta es realidad brutal que análisis no puede evadir. Entonces, comparación de Iván versus Mencho termina con conclusión sombría. Ambos pierden eventualmente. Pregunta es solo quién pierde primero. ¿Cuánto sufrimiento causan en proceso? ¿Y cuánta violencia desatan antes de caídas inevitables? Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho representan culminación de dos caminos completamente diferentes hacia cima de N. Narcotráfico mexicano. Pero desde esa cima pueden ver mismo destino. Uno nació en penthouse criminal. Otro construyó desde pobreza. Uno heredó imperio de 40 años. Otro construyó imperio en 15. Uno lidera discretamente desde territorio seguro. Otro lidera brutalmente desde expansión agresiva. Uno es reconocible por apellido más famoso de narcotráfico. Otro es anónimo pero temido. Uno es vulnerable por quién es, otro por qué hace, pero ambos están según todos indicadores en camino hacia mismo final. Pregunta del título era, ¿quién es más peligroso? Respuesta según análisis, es que peligro no se mide en estilo, sino en consecuencia. Iván es responsable según acusaciones de traficar fentanilo que mata a decenas de miles. Mencho es responsable según reportes de violencia que ha matado a miles directamente. Ambos han causado sufrimiento masivo. Entonces pregunta de quién es más peligroso es pregunta equivocada. Pregunta correcta es, ¿por qué sistema permite que dos individuos, independientemente de diferencias de estilo, puedan causar tanto daño durante tanto tiempo antes de ser detenidos? Respuesta a esa pregunta es combinación de corrupción sistémica, demanda insaciable de drogas en Estados Unidos, pobreza y falta de oportunidades en México que crea ejército de reclutas para cárteles, y falla de estrategia de guerra contra drogas que ha probado durante 50 años ser completamente inefectiva en reducir tráfico o violencia. Entonces, Iván y Mencho no son aberraciones, sino productos inevitables de sistema disfuncional que crea incentivos masivos para narcotráfico y penalidades que, aunque eventualmente vienen, son insuficientes para disuadir, porque ganancias son tan enormes y alternativas económicas tan limitadas. Lección de comparación no es que uno es mejor que otro, porque ambos, según análisis objetivo, son responsables de miseria masiva. Lecciones que diferentes caminos hacia poder criminal tienen diferentes vulnerabilidades, pero mismo destino, heredero y self-made, discreto y brutal, tradicional y expansionista. Todos eventualmente enfrentan captura o muerte, no porque autoridades son infalibles, sino porque matemáticas eventualmente alcanzan a todos. Vivir como fugitivo de alto perfil es estado temporal no permanente. Sistema de protección eventualmente falla por traición, error, persistencia de perseguidor o simple agotamiento. Entonces, para jóvenes en Sinaloa o Jalisco o cualquier estado mexicano que ven a Iván y Mencho como modelos de éxito, realidad que necesitan entender es que éxito aparente es ilusorio. Años de lujo material no compensan vida de paranoia, aislamiento, violencia y destino inevitable de prisión o tumba. Iván, con todos recursos heredados, vive existencia de prófugo, mirando sobre hombro constantemente. Mencho, con todo poder construido, vive sabiendo que ejército de enemigos
busca venganza. Ninguno tiene paz. Ninguno tiene libertad real. Ninguno puede disfrutar riqueza sin miedo constante. Entonces pregunta, ¿no debería ser cuál modelo de narcotráfico es más exitoso, sino por qué alguien elegiría ese camino sabiendo cómo termina? Respuesta. Lamentablemente es que para muchos jóvenes en regiones pobres de México, alternativas parecen peores. Trabajo honesto. Paga tan poco que pobreza es garantía. Educación es inaccesible o de baja calidad. Oportunidades legítimas son escasas. Entonces, atractivo de narcotráfico, donde pago es alto y estatus es inmediato, aunque vida es corta, parece racional cuando comparado con vida larga en pobreza. Esto es tragedia sistémica, que no se resuelve capturando a Iván o Mencho, porque habrá siguiente generación lista para tomar lugares. Entonces, conclusión final de análisis exhaustivo de Iván versus Mencho es que comparación revela mucho sobre mecánicas de poder criminal, pero poco sobre solución a problema. Capturar a ambos, lo que eventualmente ocurrirá, no terminará narcotráfico. Creará vacío de poder que siguiente generación llenará. Ciclo continúa hasta que factores sistémicos cambien. Demanda de drogas en Estados Unidos disminuya mediante tratamiento efectivo de adicción y políticas de salud pública. Pobreza en México disminuya mediante desarrollo económico que crea oportunidades legítimas. Corrupción se reduzca mediante reformas institucionales. Y guerra contra drogas se reemplace con enfoque de salud pública y reducción de daño. Pero estos cambios sistémicos requieren voluntad política que actualmente no existe en escala necesaria. Entonces, mientras tanto, Iván y Mencho continúan operando, causando muerte y sufrimiento, acumulando riqueza ilícita, viviendo en paranoia constante, hasta que eventualmente caen y son reemplazados por siguientes. Esta es realidad brutal que análisis objetivo no puede evadir. Pregunta de quién gana entre Iván y Mencho tiene respuesta. Ninguno gana porque ambos pierden eventualmente, pero en proceso de perder causan daño masivo a incontables víctimas, familias destruidas por adicción, comunidades devastadas por violencia, países debilitados por corrupción. Entonces verdaderos perdedores no son Iván o Mencho quienes al menos disfrutaron años de poder y riqueza aunque terminen en prisión. Verdaderos perdedores son millones de personas atrapadas en sistema que convierte sufrimiento humano en ganancia criminal hasta que ese sistema cambie. Fundamentalmente comparaciones de capos individuales. Son ejercicio académico interesante, pero últimamente sin importancia para resolver problema subyacente. Esto es verdad incómoda que análisis debe concluir. Diferencia fundamental entre modelo de Iván y modelo de Mencho es qué trafican y cómo lo mueven. Cártel de Sinaloa, bajo liderazgo de El Chapo, históricamente se especializó en cocaína importada de Colombia, heroína producida de amapola cultivada en Sierra de Sinaloa y metanfetamina sintetizada en laboratorios clandestinos, pero transición más significativa. Según acusaciones federales estadounidenses, ocurrió bajo los chapitos, incluyendo Iván, aproximadamente desde 2014 hasta 2015, cuando identificaron fentanilo sintético como producto de futuro. Razones para cambio son puramente económicas según análisis. Cocaína requiere cultivar coca en Colombia o Perú, procesar en laboratorios, transportar miles de kilómetros mediante aviones o barcos o submarinos hasta México. Cada paso involucra costo, riesgo de interceptación y pago a múltiples intermediarios. Márgenes de ganancia, aunque altos, son limitados porque costo de producción y transporte es significativo. Heroína tradicional requiere cultivar amapola que toma meses. Proceso de extracción y refinación es laborioso. Rendimiento por hectárea es limitado. Calidad varía. Y mercado de heroína en Estados Unidos, aunque grande, fue afectado por saturación. Entonces, los chapitos, según documentos judiciales, vieron en fentanilo sintético oportunidad de revolucionar negocio. Fentanilo es opioide sintético aproximadamente 50 veces más potente que heroína y 100 veces más potente que morfina según estudios médicos. Se produce completamente en laboratorio sin necesidad de cultivar plantas. Precursores químicos principalmente vienen de China, donde regulación es laxa, se compran legalmente como químicos industriales, se envían a México mediante empresas fachada. En laboratorios clandestinos, se sintetiza fentanilo mediante proceso químico relativamente simple, comparado con refinación de heroína. Cantidades pequeñas de fentanilo puro pueden producir millones de dosis, porque potencia es tan alta
Entonces, ¿economía es transformativa? Según estimaciones de DEA, kilo de precursores que cuesta pocos miles de dólares, puede producir kilo de fentanilo que mezclado y prensado en pastillas falsificadas que parecen Percocet o Xanax o Adderall, genera millones de dólares en ventas. Callejeras. Márgenes de ganancia son 1000% o más. Ningún otro producto en historia de narcotráfico ha tenido economía tan favorable. Pero fentanilo también tiene costo. Según análisis, letalidad extrema, dosis de 2 miligramos puede ser fatal para adulto promedio. Esto significa que consumidores mueren en números sin precedente. 70,000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos según CDC con mayoría atribuida a fentanilo. Esta letalidad crea presión política masiva. Entonces, mientras economía de fentanilo es superior a cualquier droga previa, presión de autoridades también es superior. Iván y hermanos, según acusaciones federales, son nombrados específicamente como responsables principales de flujo de fentanilo a Estados Unidos. Esto los hace objetivos de prioridad máxima no solo de DEA, sino de prácticamente toda agencia federal estadounidense, FBI, HSI, Marshals, todos dedican recursos a capturarlos. Entonces, decisión estratégica de enfocarse en fentanilo trajo riqueza masiva, pero también atención letal. Pregunta es, si riqueza adicional vale precio de atención multiplicada. Respuesta según destino, probable es que no, porque riqueza no sirve si estás preso o muerto, pero para momento en que se dan cuenta ya están demasiado comprometidos. Organización completa se ha reconfigurado alrededor de fentanilo. Clientes estadounidenses demandan producto, parar significaría ceder mercado a competidores, entonces están atrapados en espiral que ellos mismos crearon. En contraste, CJNG bajo Mencho, según reportes, trafica portafolio más diversificado. Fentanilo sí, pero también metanfetamina en cantidades masivas, cocaína que compran de proveedores colombianos, heroína tradicional, marihuana. Aunque este mercado ha disminuido con legalización en estados estadounidenses, entonces CJNG es menos especializado y más generalista. Ventaja es que no dependen de producto único. Si mercado de fentanilo enfrenta disrupciones tienen otros productos, desventaja es que márgenes promedios son menores porque no están optimizados para producto más rentable. Rutas también difieren significativamente. Sinaloa históricamente controla rutas del Pacífico. Estado de Sinaloa tiene costa en Golfo de California. Puertos como Mazatlán son puntos de importación de precursores de China. Carreteras de Sinaloa conectan a estados fronterizos de Sonora, Chihuahua y Baja California, pasos fronterizos en Tijuana, Mexicali, Nogales. Ciudad Juárez son puntos tradicionales de cruce. Control de estas rutas tomó décadas de construir, mediante corrupción de autoridades en cada punto. Relaciones con agentes de aduana, policías estatales, funcionarios municipales. Entonces, infraestructura de corrupción es inversión de generaciones. Iván heredó esta red. No tuvo que construirla. Simplemente mantiene y actualiza. Ventaja masiva es que rutas son probadas y funcionan. Desventaja es que autoridades estadounidenses también conocen estas rutas. Entonces, vigilancia es intensa. Además, guerra con CJNG, por control de algunas plazas fronterizas, ha generado violencia en ciudades como Tijuana, donde ambas organizaciones compiten. CJNG, en contraste, según análisis de Inside Crime, ha desarrollado rutas alternativas. Controlan Puerto Vallarta y Manzanillo en costa del Pacífico de Jalisco y Colima. Controlan Veracruz en costa del Golfo, donde pueden importar precursores o cocaína directamente de barcos. Han establecido presencia en estados fronterizos del norte, aunque no tienen control total. Creatividad de CJNG es usar rutas que Sinaloa no usa. Por ejemplo, ruta de Veracruz hacia norte a través de San Luis Potosí hacia Tamaulipas no es ruta tradicional de Sinaloa, entonces pueden evitar algunas plazas controladas por Sinaloa, pero infraestructura de corrupción es menos desarrollada, porque organización es más joven, entonces más vulnerable a operativos de autoridades. Métodos de transporte también difieren. Sinaloa, según testimonios en juicios, usa métodos tradicionales refinados durante décadas. Vehículos con compartimientos ocultos, sofisticados soldados en chasis, túneles subterráneos bajo frontera que han sido descubiertos docenas de veces pero se siguen construyendo, drones pequeños para cruzar cantidades limitadas, lanzamiento de paquetes mediante catapultas rudimentarias sobre muro fronterizo, aunque esto es método menor, y humanos mulas que cruzan caminando por desierto o mediante puertos de entrada con droga escondida en cuerpo o equipaje. Cada método ha sido perfeccionado.
Ingenieros especializados diseñan compartimientos. Arquitectos diseñan túneles con ventilación y rieles. Coordinación es precisa. CJNG, según decomisos, usa métodos similares pero también ha innovado. Usan drones más grandes de grado comercial que pueden cargar kilos, no solo gramos. Lanchas rápidas en costa son usadas frecuentemente, especialmente en Jalisco y Colima, para mover producto de barcos grandes a costa, evitando puertos vigilados. Vehículos blindados artesanales llamados monstruos que, aunque principalmente para combate, también se usan para transportar producto en zonas de conflicto. Creatividad táctica es característica de CJNG, que compensa falta de infraestructura establecida. Entonces, comparación de productos y rutas muestra que Iván heredó sistema optimizado pero rígido enfocado en fentanilo de máximo margen. Mencho construyó sistema flexible pero menos optimizado con portafolio diversificado. Ambos sistemas funcionan. Ambos generan miles de millones según estimaciones, pero vulnerabilidades son diferentes. Iván depende de fentanilo, entonces, cualquier interrupción de precursores de China afecta masivamente operación. Mencho depende de múltiples rutas nuevas, entonces, más vulnerable a operativos, porque corrupción no está tan arraigada. En balance, ambos sistemas son efectivos a corto plazo, pero insostenibles a largo plazo, porque presión de autoridades eventualmente los desmantela. Adicional aspecto de productos es impacto en consumidores. Fentanilo que los chapitos trafican, según acusaciones, es responsable de decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos. Mayoría de víctimas son jóvenes que compraron lo que pensaban era Percocet para dolor o Xanax para ansiedad, pero era pastilla falsificada con fentanilo. Dosis letal mata en minutos, familias destruidas, comunidades devastadas, crisis de salud pública sin precedente. Esto genera presión política que trasciende administraciones. Tanto demócratas como republicanos demandan acción contra traficantes de fentanilo. Entonces Iván y hermanos han creado nivel de indignación pública, que hace captura no solo prioridad de DEA, sino prioridad nacional de Estados Unidos. Productos de CJNG, aunque también letales, no han generado mismo nivel de atención específica, porque portafolio es diverso. Metanfetamina mata, pero más lentamente que fentanilo. Adicción a metanfetamina destruye vidas, pero muerte por sobredosis es menos común que con fentanilo. Entonces, aunque CJNG también es objetivo de alta prioridad, nivel de atención específica es marginalmente menor que enfoque en los chapitos como distribuidores primarios de fentanilo. Esto podría significar que recursos dedicados a capturar Iván son mayores que recursos dedicados a Mencho, aunque ambos tienen recompensa de 10 millones. Entonces, decisión de Iván de especializarse en fentanilo, aunque generó riqueza máxima, también generó atención máxima. Balance entre ganancia y riesgo está completamente desbalanceado hacia riesgo. Tiempo demostrará si riqueza adicional que generó vale precio de atención que atrajo. Pero precedentes sugieren que no, porque dinero que acumulas mientras estás libre no sirve cuando estás en ADX Florence por resto de vida. Cártel de Sinaloa, bajo liderazgo de Iván y Jesús Alfredo, mantiene estructura organizacional que refleja raíces históricas como organización familiar generacional. Cima de pirámide, según análisis, está ocupada por familia Guzmán. Iván y Jesús Alfredo como colíderes después de extradición de padre y captura de Ovidio. Pero incluso dentro de familia hay niveles, según testimonios de Vicente Zambada en juicio de El Chapo. Estructura histórica. Tenía a El Chapo y El Mayo como líderes iguales, cada uno con su propia facción, pero coordinando. Modelo era federación, no monarquía. Después de traición de Joaquín Guzmán López, que entregó a El Mayo en julio 2024, federación se fracturó. Ahora, según reportes, los chapitos operan independientemente de facción Mayo. Esto es cambio estructural masivo. Pero dentro de facción los chapitos familia sigue siendo central. Primos, tíos, sobrinos de familia Guzmán ocupan posiciones de autoridad. Razón, según sociología criminal, es que confianza en narcotráfico es recurso más valioso, y confianza se otorga primero a familia de sangre. Traición de familiar es posible, como demostró Joaquín, pero menos probable que traición de asociados sin lazos de sangre. Entonces, puestos de liderazgo medio como jefes de plaza, encargados de logística, supervisores de finanzas, tienden a ser ocupados por familia o personas con décadas de asociación con familia. Reclutamiento en niveles bajos es más abierto. Sicarios, halcones,
Transportistas pueden ser reclutados de población general, pero ascenso a posiciones de responsabilidad requiere años de demostrar lealtad, e incluso entonces nunca alcanzarán nivel más alto reservado para familia. Este modelo tiene ventajas y desventajas. Ventaja es estabilidad. Familia tiene interés compartido en éxito de organización. Lealtades son profundas. Traiciones, aunque posibles, son raras. Cultura organizacional es coherente porque se transmite generacionalmente. Desventaja es que talento puede ser desperdiciado. Persona extremadamente capaz sin conexión familiar puede estar limitada en ascenso. Esto crea resentimiento. Además, endogamia organizacional puede llevar a pensamiento grupal, donde todos comparten mismas suposiciones y nadie desafía decisiones. Errores estratégicos pueden persistir porque no hay voces disidentes con autoridad para cuestionar liderazgo familiar. CJNG, bajo Mencho, según análisis, tiene estructura completamente diferente que refleja origen como organización fundada no heredada. Cima de pirámide es Mencho como líder absoluto, pero segundo nivel no es familia, sino lugartenientes, que ascendieron por mérito operativo. Nombres de líderes de CJNG según reportes incluyen personas sin relación familiar con Mencho. Esto indica que ascenso es basado en capacidad de entregar resultados, conquistar plazas, generar ingresos, mantener disciplina. Entonces, meritocracia criminal. Ventaja es que organización atrae y retiene talento. Sicario ambicioso sabe que puede ascender a jefe de plaza si demuestra capacidad. Jefe de plaza puede ascender a lugarteniente de estado si expande territorio. Esto crea incentivo para desempeño. Competencia interna es feroz, pero dirigida hacia expansión, no hacia traición. Desventaja es que lealtad basada en incentivos económicos es frágil. Si entero se incomprentor, si entero se incomerece, si DEA ofrece trato mejor o rival ofrece pago mejor, lealtad puede evaporar. Entonces, tasa de traición en estructura meritocrática tiende a ser más alta que en estructura familiar. Otro aspecto es que Mencho, aunque usa familia, hijo Rubén Oseguera González el Menchito, fue parte del liderazgo hasta captura y extradición a Estados Unidos, donde fue sentenciado. Hermano de Mencho también estuvo involucrado según reportes. Entonces familia juega papel pero no es exclusiva como en Sinaloa. Además, estructura de CJNG es según análisis más militarizada que Sinaloa. Células operativas tienen comandantes. Subordinados tienen rangos. Entrenamiento es más formal. Sicarios de CJNG, según videos filtrados, usan uniformes tácticos. Coordinados, operan en formaciones, tienen disciplina de apariencia militar, aunque efectividad real varía. Esto contrasta con sicarios de Sinaloa, que según observaciones tienden a ser menos uniformados, más individualistas, refleja diferencia filosófica. CJNG ve conflicto como guerra, entonces se organiza como ejército. Sinaloa ve negocio como empresa, entonces se organiza como corporación. Ambas estructuras funcionan en contextos apropiados, pero tienen vulnerabilidades diferentes. Comparación adicional es centralización versus descentralización de toma de decisiones. Sinaloa históricamente, según testimonios, ha sido relativamente descentralizada. Jefes de plaza tienen autonomía para manejar operaciones locales siempre que paguen cuota al liderazgo central y sigan reglas generales. Esto permite adaptación local. Jefe de plaza en Tijuana puede operar diferente que jefe de plaza en Chihuahua, porque contextos son diferentes. Liderazgo central de Iván y Jesús Alfredo establece estrategia general, aprueba decisiones mayores, resuelve disputas, pero no maneja operaciones diarias. Ventaja es flexibilidad y capacidad de respuesta local. Desventaja es que control central es más débil. Jefes de plaza autónomos pueden volverse demasiado independientes, como pasó cuando algunos se separaron para formar organizaciones propias. CJNG, en contraste, según análisis, es más centralizado. Mencho toma decisiones estratégicas y frecuentemente decisiones tácticas. Comandantes de células reportan directamente a estructura central. Autonomía local es limitada. Esto permite coordinación mejor para operaciones complejas como invasiones de territorios que requieren múltiples células actuando simultáneamente. Desventaja es que centralización crea cuello de botella. Si Mencho es capturado, organización podría paralizarse porque decisiones esperan aprobación central que ya no existe, mientras Sinaloa, con estructura descentralizada, podría continuar funcionando aunque con menos coordinación.
si líderes centrales son capturados. Entonces, pregunta es, ¿qué estructura es más resiliente a decapitación? Evidencia histórica es mixta. Organizaciones familiares como Cártel de Sinaloa han sobrevivido capturas de líderes porque familia continúa, pero también se han fragmentado en guerras civiles entre facciones familiares. Organizaciones centralizadas, como Cártel del Golfo, colapsaron relativamente rápido después de captura de líderes clave, pero organizaciones meritocráticas como partes de la familia michoacana se adaptaron promoviendo nuevos líderes. Entonces, estructura no determina destino completamente, pero influye en cómo organización responde a crisis. Aspecto final de estructura es manejo de finanzas que difiere entre organizaciones. Sinaloa, según documentos judiciales, tiene estructura financiera compleja con lavado de dinero mediante negocios legítimos, propiedades, empresas fachada, bancos en paraísos fiscales, contadores especializados. Entonces, infraestructura financiera es sofisticada. Dinero fluye hacia arriba mediante sistema de cuotas. Jefes de plaza pagan a liderazgo regional paga a liderazgo central. Sistema es similar a franquicia corporativa. Cada nivel toma porcentaje. Esto crea incentivo para precisión en contabilidad, porque discrepancias pueden interpretarse como robo. Entonces, registros, aunque obviamente no legales, son mantenidos. CJNG, según análisis, tiene sistema financiero menos sofisticado porque organización es más joven, lavado de dinero ocurre pero métodos son más rudimentarios, compra de negocios locales, inversión en bienes raíces. Pero infraestructura internacional de lavado es menos desarrollada que Sinaloa. Esto es ventaja y desventaja. Ventaja es que menos infraestructura significa menos rastros para investigadores financieros. Desventaja es que dinero acumulado es más difícil de usar legítimamente. Entonces, aunque sí JNG genera ingresos masivos, capacidad de convertir efectivo criminal en activos legítimos utilizables es limitada. Iván, en contraste, aunque tiene problema de designación Kingpin que congela activos detectados, tiene red de prestanombres y estructuras corporativas que permiten usar dinero más efectivamente. Entonces, comparación de estructuras organizacionales muestra que Sinaloa tiene ventaja de madurez. Décadas de refinamiento han creado sistema que, aunque no perfecto, es funcional y relativamente eficiente. CJNG tiene ventaja de agilidad. Juventud permite adaptación rápida, pero falta de profundidad institucional significa que es más vulnerable a disrupciones. Proyecciones. Que si ambas organizaciones sobreviven décadas, CJNG eventualmente desarrollará sofisticación comparable a Sinaloa. Pero pregunta es, ¿si sobrevivirán décadas? Precedentes sugieren que no. Entonces, comparaciones entre madurez que Sinaloa tiene ahora versus potencial que CJNG podría desarrollar en futuro, que probablemente no alcanzará antes de colapso. Capacidades tecnológicas de ambas organizaciones reflejan prioridades y recursos diferentes. Sinaloa, bajo Iván, según análisis, ha invertido masivamente en tecnología de comunicaciones, después de que padre fue rastreado parcialmente mediante intercepción de comunicaciones. Los chapitos aprendieron lección. Según reportes, usan teléfonos satelitales encriptados que son más difíciles de interceptar que teléfonos celulares tradicionales. Aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo, como Signal. Aunque autoridades saben que sicarios usan estas aplicaciones, cambio frecuente de dispositivos, destrucción completa de teléfonos usados, no solo descarte. Códigos verbales cuando hablan donde palabras comunes tienen significados específicos conocidos solo por insiders. Entonces, enviar paquete podría significar enviar cargamento de drogas. Reunión de negocios podría significar ejecución planeada. Uso de intermediarios para comunicación, donde Iván nunca habla directamente con sicarios de bajo nivel, sino solo con lugartenientes quienes transmiten órdenes. Esto crea capas de deniabilidad. Entonces, inversión de Sinaloa es en seguridad operacional mediante tecnología de comunicación. Además, según decomisos, Sinaloa usa tecnología para producción, laboratorios de fentanilo. Aunque clandestinos están equipados con maquinaria moderna, prensas industriales para hacer pastillas, químicos de alta pureza, control de calidad para asegurar consistencia de producto. Esto no es operación artesanal, es producción industrial, clandestina, inversión en equipo de laboratorio. Indica comprensión de que calidad de producto afecta reputación y demanda.
También usan tecnología para transporte. Compartimientos ocultos en vehículos soldados usando tecnología automotriz avanzada. Sistemas hidráulicos para abrir compartimientos. Revestimientos que bloquean rayos X usados en puertos de entrada. Entonces, Sinaloa es organización que usa tecnología estratégicamente para optimizar operación. CJNG, en contraste, según análisis, ha invertido más en tecnología militar que en tecnología de comunicación. Armamento de CJNG, según decomisos, incluye armas que superan lo típico de cárteles mexicanos. Fusiles de asalto AR-15 y AK-40. Y 7 son estándar. Pero también tienen 50 caliber que pueden penetrar vehículos blindados. Lanzacohetes, incluyendo modelos diseñados para guerra, que probablemente fueron contrabandeados de América Central, donde conflictos han dejado arsenales disponibles, granadas, lanzagranadas, ametralladoras de grado militar. Este arsenal permite a CJNG enfrentar no solo a rivales, sino a fuerzas de gobierno. Derribo de helicóptero militar. En 2015, demostró capacidad de usar armamento pesado efectivamente. Además, CJNG ha innovado en vehículos blindados artesanales, llamados monstruos o narcotanques. Son camionetas pick-up modificadas con placas de acero soldadas. Pueden resistir fuego de armas pequeñas. Tienen puertos para disparar. Algunos tienen arietes para romper barricadas. Construcción de estos vehículos requiere soldadores, ingenieros improvisados, acceso a acero industrial. Entonces hay infraestructura de producción de equipo militar. Esto diferencia a CJNG de Sinaloa, donde vehículos blindados comerciales se compran, pero modificaciones artesanales militares son menos comunes. Uso de drones es otra área donde CJNG ha innovado. Aunque ambas organizaciones usan drones, CJNG, según reportes, ha experimentado con drones que cargan explosivos para atacar posiciones enemigas. Uso de drones como armas aéreas improvisadas es táctica que ha sido vista en conflictos en Medio Oriente. Aplicación en narcotráfico mexicano es innovación táctica, aunque efectividad es cuestionable. También CJNG, según análisis, usa redes de radio encriptadas para coordinar células durante operaciones. Esto permite comunicación en tiempo real durante enfrentamientos sin depender de torres celulares que pueden ser monitoreadas. Entonces, capacidad de coordinación táctica de CJNG es superior a Sinaloa en contextos de combate directo. Comparación de tecnología y armamento muestra que prioridades son completamente diferentes. Iván prioriza no ser capturado, entonces invierte en comunicación segura y deniabilidad. Mencho prioriza ganar territorio, entonces invierte en armamento y capacidad militar. Ambas prioridades son racionales para objetivos específicos, pero tienen implicaciones diferentes. Tecnología de Sinaloa hace más difícil construir caso legal contra Iván. Comunicaciones interceptadas no revelan evidencia directa, órdenes son dadas mediante intermediarios. Entonces, aunque todos saben que Iván lidera organización, probar en corte con estándar de más allá de duda razonable es difícil. Esto es protección legal. Tecnología de CJNG hace más difícil derrotarlos militarmente en campo. Armamento pesado permite enfrentar a autoridades en igualdad. Vehículos blindados protegen a sicarios durante enfrentamientos. Esto es protección táctica. Pero hay asimetría interesante. Protección legal de Iván no lo salva. Si es capturado físicamente, eventualmente será extraditado y juzgado. Evidencia se puede construir mediante testimonios de cooperantes. Protección táctica de Mencho no lo salva si es rastreado. Armamento pesado no ayuda contra operativo sorpresa o ataque de dron. Entonces, ambas inversiones tecnológicas tienen límites. Adicional aspecto es costo. Armamento pesado de CJNG es caro. Cada lanzacohetes cuesta miles de dólares. Cada vehículo blindado artesanal cuesta decenas de miles. Municiones para ametralladoras pesadas son costosas. Entonces, presupuesto militar de CJNG es masivo. Esto limita recursos disponibles para otras áreas, como corrupción o infraestructura financiera. Sinaloa, en contraste, gasta menos en armamento. Sicarios tienen armas estándar, no arsenal militar. Esto libera recursos para corrupción y lavado. Balance de gasto refleja estrategias diferentes. CJNG espera pelear, entonces se arma para guerra. Sinaloa espera evitar pelea, entonces invierte en evasión. Pregunta estratégica es, ¿cuál enfoque es más sostenible?
Evidencia histórica de conflictos asimétricos sugiere que eventualmente tecnología de rastreo de gobierno supera tecnología de evasión de fugitivos y armamento de insurgentes. Aunque impresionante, es superado por capacidad militar de Estado. Entonces ambas organizaciones están en carrera tecnológica que eventualmente pierden, pero timing de derrota puede diferir. Iván podría ser rastreado primero mediante inteligencia mejorada. Mencho podría ser derrotado primero mediante confrontación militar, o viceversa. Variables son múltiples. Aspecto de contratecnología también merece atención. DEA y agencias mexicanas han desarrollado capacidades específicas para contrarrestar tecnología de cárteles. Interceptación de comunicaciones satelitales, aunque difícil, es posible con recursos suficientes. NSA tiene capacidad técnica de romper mayoría de encriptaciones, aunque esto requiere orden judicial. Inteligencia humana, mediante informantes dentro de organizaciones, complementa inteligencia técnica. Entonces, comunicaciones seguras de Sinaloa son seguras, solo hasta punto. Para contrarrestar armamento de CJNG, autoridades han desplegado equipo militar equivalente, helicópteros artillados, vehículos blindados del ejército, fuerzas especiales entrenadas para combate urbano. Entonces escalada es bilateral, cárteles se arman, gobierno se arma más. Esto es espiral que solo termina con confrontación decisiva o con colapso de organización criminal. Tendencia histórica es que escalada favorece a gobierno porque recursos son superiores, aunque voluntad política puede vacilar. Entonces, proyecciones, que tanto tecnología de comunicación de Iván como arsenal de Mencho eventualmente son superados por capacidades de gobierno. Pregunta es, ¿cuánto tiempo compran estas inversiones tecnológicas? Respuesta basada en precedentes es años, no décadas. Tecnología ralentiza captura pero no la previene. Armamento ralentiza derrota pero no la evita. Matemática fundamental es que recursos de Estado, aunque desplegados ineficientemente, superan recursos de organización criminal. Entonces, eventual resultado es predecible incluso si timing no lo es. Poder de narcotraficantes mexicanos no deriva solo de operaciones en México, sino de posición como intermediarios entre productores y consumidores. Entonces, relaciones internacionales, particularmente con proveedores de Colombia y China, y con mercado de Estados Unidos, son críticas. Cártel de Sinaloa tiene relaciones históricas con cárteles colombianos que datan de décadas. Según testimonios de Vicente Zambada durante juicio de El Chapo, Sinaloa compraba cocaína de múltiples grupos colombianos, incluyendo FARC, antes de desmovilización. Después del debilitamiento de grandes cárteles colombianos como Cali y Medellín, emergen grupos más pequeños y organizaciones criminales que controlan producción de cocaína. Sinaloa mantiene relaciones comerciales con estos proveedores. Modelo es compra directa. Sinaloa paga por cocaína en Colombia. Asume riesgo y costo de transporte a México y a Estados Unidos. Entonces margen de ganancia es mayor que si simplemente transportaran cocaína de otros, pero también riesgo es mayor. Relaciones con Colombia son puramente comerciales según análisis. No hay alianza profunda, solo transacciones. Si proveedor colombiano ofrece mejor precio, Sinaloa cambiará de proveedor. Lealtades a negocio, no a personas. Esto es ventaja, porque flexibilidad permite adaptación cuando proveedores son capturados o eliminados. Pero también desventaja, porque relaciones superficiales significan que apoyo en crisis es limitado. Con China relación de Sinaloa es diferente. No compran drogas de China, sino precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina. Estos precursores son químicos industriales que tienen usos legítimos, entonces pueden ser comprados de compañías químicas chinas mediante empresas fachada. Según investigaciones de DEA publicadas en reportes, compañías chinas venden precursores sabiendo o sospechando que uso final es producción de drogas, pero hacen vista gorda porque regulación en China es laxa y ganancia es alta. Gobierno chino, según declaraciones oficiales, ha prometido regular, pero implementación es débil. Entonces flujo de precursores continúa. Sinaloa, según documentos, opera mediante intermediarios que establecen compañías fachada, ordenan precursores como químicos industriales, pagan mediante transferencias bancarias que parecen legítimas. Precursores son enviados mediante barcos de carga a puertos mexicanos. Este sistema funciona porque volumen de comercio legítimo China-México es masivo, entonces inspeccionar cada contenedor es imposible. Relación con China es más vulnerable que relación con Colombia, porque depende de cooperación pasiva de gobierno chino.
Si China decidiera aplicar regulaciones estrictamente, flujo de precursores podría interrumpirse. Esto afectaría producción de fentanilo masivamente, pero hasta ahora voluntad política china de hacer esto es limitada. CJNJ tiene relaciones diferentes con proveedores internacionales según análisis. Con Colombia, CJNJ es competidor y cliente de Sinaloa. Compran cocaína de mismos proveedores, pero llegaron más tarde al mercado. Entonces relaciones son menos establecidas. Compensan mediante pagar precios más altos o mediante acuerdos más favorables a colombianos. Esto reduce márgenes de ganancia pero permite acceso a producto. Con China CJNJ también compra precursores para metanfetamina y fentanilo. Modelo es similar a Sinaloa. Empresas fachada, envíos marítimos. Pero CJNJ, según reportes, ha innovado usando rutas diferentes, importando precursores a través de puertos en Veracruz, Costa del Golfo, además de puertos del Pacífico. Esto diversifica riesgo. Además, CJNJ, según análisis, ha establecido relaciones con grupos criminales en América Central y del Sur, específicamente en países como Ecuador, Perú, Venezuela, donde tienen presencia de células que facilitan tráfico. Esto permite a CJNJ operar rutas alternativas que no dependen de territorio mexicano controlado por Sinaloa. Por ejemplo, cocaína puede ser enviada de Colombia a Ecuador, procesada, enviada mediante barcos a Centroamérica, transportada por tierra a través de Guatemala a México evitando rutas controladas por Sinaloa. Creatividad en desarrollo de rutas alternativas es fortaleza de CJNJ, que compensa falta de relaciones históricas. Con Asia, relación de CJNJ se extiende más allá de China. Según reportes, han establecido conexiones con grupos en países del sudeste asiático, donde producción de metanfetamina es grande. Esto permite potencialmente importar metanfetamina ya producida, no solo precursores, aunque el volumen de este comercio es probablemente limitado por costos de transporte. Comparación de relaciones internacionales muestra que Sinaloa tiene ventaja de profundidad. Décadas de relaciones con Colombia han creado confianza y eficiencia, pero dependencia de rutas establecidas crea vulnerabilidad porque interrupción afecta severamente. CJNJ tiene ventaja de flexibilidad. Desarrollan rutas nuevas constantemente, pero falta de profundidad significa que relaciones son más frágiles. Proveedores pueden cambiar lealtad fácilmente. Pregunta estratégica es, ¿cuál modelo es más resiliente a disrupciones? SIDEA, mediante cooperación con Colombia, interrumpe flujo de cocaína a Sinaloa mediante captura de proveedores clave. Sinaloa podría tener dificultad encontrando alternativas rápidamente porque relaciones toman años en desarrollar, pero si mismo tipo de disrupción afecta a CJNJ, su flexibilidad permite adaptación más rápida. Entonces depende de tipo de amenaza. Ambas organizaciones también enfrentan amenaza de cambios en política internacional. Si gobierno estadounidense presiona exitosamente a China para regular precursores químicos, ambas organizaciones, Sinaloa y CJNJ, enfrentarían escasez de precursores para fentanilo. Esto forzaría retorno a drogas tradicionales como heroína o búsqueda de precursores alternativos de otros países como India. Adaptación sería costosa y disruptiva. Si Colombia bajo presión estadounidense intensifica guerra contra producción de cocaína reduciendo disponibilidad, ambas organizaciones enfrentarían costos aumentados o escasez. Entonces, vulnerabilidad a política internacional es compartida. Ninguna organización controla variables internacionales. Ambas operan dentro de sistemas que pueden influir solo marginalmente. Esto es límite fundamental de poder de narcotraficantes. Son intermediarios poderosos, pero no controlan producción ni consumo. Cambios en cualquier extremo de cadena los afectan. Entonces, comparación internacional muestra que diferencias entre Sinaloa y CJNJ son menores comparadas con vulnerabilidades compartidas a factores que están fuera de control de ambos. Personal que opera organizaciones criminales es activo más importante después de rutas y corrupción. Capacidad de reclutar, entrenar, retener y motivar miles de empleados determina éxito operativo. Sinaloa bajo Iván recluta mediante modelo generacional según análisis. En comunidades de Sinaloa, especialmente en sierra y zonas rurales, narcotráfico es tradición familiar que pasa de abuelos a padres a hijos, entonces reclutamiento es casi orgánico. Niño crece viendo padre trabajar para cártel. Aprende valores de lealtad. Cuando tiene edad suficiente se une naturalmente.
Esto crea fuerza laboral culturalmente homogénea, con lealtad profunda, porque trabajan para organización que sus familias han servido durante generaciones. Ventaja masiva es confianza. Persona cuya familia completa está en Sinaloa y cuyos abuelos trabajaron para organización, es muy poco probable que traicione, porque traición destruiría no solo su vida, sino vida de familia extendida. Desventaja es que pool de reclutamiento es limitado a comunidades específicas. Crecimiento requiere generaciones, no años. Además, modelo generacional crea problemas de mérito. Posiciones pueden ser dadas por conexión familiar, no por capacidad. Incompetencia puede persistir porque nadie quiere despedir a hijo de miembro leal. En niveles bajos como sicarios y transportistas, Sinaloa también recluta fuera de comunidades tradicionales. Jóvenes de Culiacán y otras ciudades de Sinaloa son reclutados mediante combinación de incentivos económicos, ofrecen salarios que superan trabajo legal y promesa de estatus social, porque corridos celebran narcos. Entonces atractivo es real, especialmente para jóvenes sin educación o oportunidades. Reclutamiento típicamente ocurre mediante conexiones existentes. Amigo que ya trabaja para cártel recluta. Amigos, familiar, recluta familiar. Crecimiento es viral dentro de comunidades. Entrenamiento de nuevos reclutas según testimonios es informal. Aprenden mediante observar más experimentados. No hay academia formal, entonces calidad varía. Algunos sicarios son efectivos, otros son amateur con arma. Esto crea variabilidad en capacidad operativa. CJNG. Recluta mediante modelo completamente diferente que refleja necesidad de expansión rápida. En territorios que conquistan necesitan personal rápidamente. Entonces, reclutamiento es agresivo y oportunista según reportes. Ofrecen salarios altos a sicarios experimentados de organizaciones locales. Esencialmente compran lealtad mediante pago mejor. Esto permite construir fuerza laboral rápidamente, pero lealtad comprada es frágil. También reclutan masivamente de jóvenes locales. En Jalisco y estados donde controlan, tienen proceso más estructurado. Según reportes filtrados, reclutan mediante acercamiento directo en comunidades pobres. Ofrecen trabajos que pagan múltiplos de salario mínimo. Inicialmente, trabajos pueden ser como halcones, simplemente observando y reportando actividad de autoridades. Conforme demuestran confiabilidad, pueden ascender a transportistas, luego a sicarios. Sistema es meritocrático, entonces ascenso es posible para capaces. Entrenamiento de CJNG, según videos filtrados, es más formal que Sinaloa. Campos de entrenamiento existen. Donde reclutas son entrenados en uso de armas, tácticas de combate, disciplina. Esto crea fuerza más uniformemente capaz aunque menos profundamente leal. Deserción es problema. Entonces, CJNG usa combinación de incentivos y amenazas. Pagan bien, pero también dejan claro que deserción o traición resulta en muerte de desertor y posiblemente familia. Esto es motivación mediante terror, efectivo a corto plazo, pero genera resentimiento. Entonces CJNG tiene ventaja en velocidad de reclutamiento y entrenamiento. Pueden construir fuerza de 1000 sicarios en meses. Sinaloa requeriría años. Pero Sinaloa tiene ventaja en lealtad y retención. Sicarios de Sinaloa raramente desertan. Sicarios de CJNG desertan o traicionan más frecuentemente, según patrones de capturas. Comparación de recursos humanos revela trade-off fundamental entre calidad y cantidad. Sinaloa tiene menos personal pero más leal y experimentado. CJNG tiene más personal pero menos leal y más variable en capacidad. Pregunta es, ¿cuál ventaja es más importante? Depende de contexto. Para mantener territorio existente, calidad importa más. Porque personal necesita operar independientemente con mínima supervisión. Para conquistar territorio nuevo, cantidad importa más porque necesitas números para abrumar defensa local. Entonces modelos están optimizados para objetivos diferentes. Y van manteniendo imperio heredado prioriza calidad. Mencho expandiendo imperio prioriza cantidad. Ambas estrategias funcionan en contextos apropiados. Problema para ambos es retención a largo plazo. Incluso sicario leal de Sinaloa eventualmente puede ser capturado, muerto o decidir retirarse. Entonces necesitan reclutar constantemente para reemplazar pérdidas. CJNG, con tasa de rotación más alta, necesita reclutar aún más agresivamente. Esto crea presión constante en ambas organizaciones. Además, ambos enfrentan competencia de otras organizaciones por mismo pool de reclutas. Joven en Jalisco podría ser reclutado por CJNG,
o por organización local competidora. Joven en Sinaloa podría trabajar para facción Chapitos o facción Mayo. Entonces, mercado laboral criminal es competitivo. Salarios han aumentado, según reportes, porque demanda de sicarios supera oferta en algunas regiones. Esto aumenta costos operativos para ambas organizaciones. Adicional aspecto es que calidad de reclutas ha disminuido según análisis de expertos. Generaciones anteriores de sicarios frecuentemente tenían experiencia militar o policial, entonces entrenamiento era alto. Generación actual típicamente son jóvenes sin entrenamiento previo, entonces calidad promedio es menor. Esto afecta efectividad operativa, enfrentamientos son más caóticos, errores son más comunes, bajas en propio bando son más altas. Entonces, aunque ambas organizaciones pueden reclutar números necesarios, capacidad operativa por sicario ha disminuido. Esto es, tendencia que afecta a industria completa, no solo Sinaloa o CJNG. Motivaciones de reclutas también merecen atención porque afectan comportamiento. Reclutas de Sinaloa, según entrevistas con exmiembros, típicamente se unen por combinación de tradición familiar, falta de alternativas económicas y deseo de estatus social. Una vez dentro, muchos se dan cuenta que realidad es diferente de corridos. Trabajo es peligroso. Pago aunque alto puede ser inconsistente. Retirarse es difícil porque organización ve retiro como potencial traición. Entonces muchos están atrapados en trabajo que ya no quieren pero no pueden dejar. Esto crea moral problemática. Sicario desmotivado. Es sicario que puede cometer errores o eventualmente traicionar. Reclutas de CJNG, según análisis, tienen motivaciones similares, pero con menos componente de tradición y más de oportunismo económico. Esto significa que si otra organización ofrece más, o si autoridades ofrecen trato, lealtad puede cambiar rápidamente. Entonces, ambas organizaciones enfrentan problema de que personal en realidad no quiere estar ahí pero está atrapado por circunstancias. Solución a largo plazo sería crear economía legítima, con oportunidades suficientes, que narcotráfico no sea opción atractiva, pero esto requiere cambio sistémico, que está fuera de control de organizaciones o incluso de gobierno a corto plazo. Entonces, ambas organizaciones continuarán reclutando de pool de jóvenes sin opciones, capacidad operativa continuará siendo variable, deserción y traición continuarán siendo problemas, y ciclo de reclutamiento y pérdida continuará indefinidamente o hasta que organizaciones colapsen. Comparación de recursos humanos muestra que aunque métodos difieren, problemas fundamentales son compartidos. Ninguna organización ha resuelto problema de cómo retener personal leal capaz a largo plazo en industria, donde expectativa de vida es corta y resultado final es muerte o prisión. Consecuencias de guerra entre Sinaloa y CJNG para población civil mexicana son masivas y diferenciadas según región. En Sinaloa, donde Cártel de Sinaloa ha controlado durante décadas, modelo es relativamente estable comparado con zonas de conflicto. Violencia existe, pero está dirigida principalmente a rivales, informantes y traidores. Civiles que no están involucrados en narcotráfico pueden vivir relativamente normalmente. Esto no significa que Sinaloa es benigno. Corrupción de autoridades locales significa que justicia no funciona. Crímenes cometidos por miembros de cártel raramente son investigados. Cultura de impunidad prevalece, pero violencia indiscriminada contra civiles es rara, porque sería contraproducente. Alienar población que te protege es error estratégico. Entonces Sinaloa bajo Iván mantiene pacto implícito con población civil. No interfieren con narcotráfico. Organización no interfiere con vida civil. Escuelas funcionan. Negocios operan. Familias viven. Aunque todos saben quién realmente controla. Esta es tiranía suave. Libertad limitada pero violencia contenida. Problema es que población vive bajo sistema donde crimen organizado tiene más poder que Estado. Entonces democracia es ilusión. Elecciones ocurren pero candidatos que ganan son frecuentemente aprobados por cártel. Policía existe, pero trabaja para cártel. Gobierno existe, pero tiene autoridad solo en áreas donde cártel permite. Esto es estado fallido de facto aunque funcionando superficialmente. Impacto psicológico de vivir en este sistema es profundo. Población desarrolla síndrome de impotencia aprendida. Saben que protestar es inútil y peligroso. Entonces aceptan situación.
Normalizan narcotráfico, celebran en corridos a capos que les oprimen. Esta es captura cognitiva completa. Generaciones que crecen en Sinaloa bajo este sistema internalizan que narcotráfico es normal, que corrupción es inevitable, que alternativas no existen. Entonces, ciclo se perpetúa. En territorios donde CJNG opera modelo, es diferente y generalmente más violento según análisis de organizaciones de derechos humanos. En Jalisco, base de CJNG, violencia es alta pero dirigida, masacres de rivales, enfrentamientos con autoridades. Pero población civil que no se involucra generalmente está segura. Sin embargo, en territorios que CJNG está conquistando, violencia es mucho peor. Guanajuato, durante guerra contra Cártel Santa Rosa de Lima, experimentó violencia extrema. Según cifras oficiales, Guanajuato tuvo tasa de homicidios más alta de México durante años 2018 hasta 2022, mayoría atribuible a guerra entre CJNG y Santa Rosa. Civiles frecuentemente quedan atrapados. Tiendas son incendiadas si dueños no pagan extorsión. Residentes son ejecutados si son sospechados de apoyar bando contrario. Desplazamiento forzado ocurre cuando comunidades completas huyen de violencia. Esto es terror que afecta no solo a criminales, sino a población completa. Impacto económico es masivo. Negocios cierran porque dueños huyen o son extorsionados hasta quiebra. Inversión externa se detiene porque nadie invierte en zona de guerra. Turismo colapsa. Entonces economía local se destruye. Población que queda vive en pobreza aumentada. Jóvenes sin oportunidades son reclutados por cárteles perpetuando ciclo. En Michoacán, donde CJNG compite con múltiples organizaciones locales, situaciones aún peor. Grupos de autodefensa surgieron en años 2013 hasta 2014, porque población civil ya no soportaba extorsión y violencia. Pero muchos grupos de autodefensa fueron infiltrados o cooptados por cárteles, algunos se convirtieron en brazos armados de cárteles. Entonces, movimiento que comenzó como defensa civil se corrompió. Ahora Michoacán tiene fragmentación extrema. Docenas de grupos armados controlando territorios pequeños. Estado es prácticamente ingobernable. Población vive en medio de múltiples grupos armados, ninguno de los cuales es gobierno legítimo. Comparación de impacto civil muestra que modelo de Sinaloa, aunque opresivo, es menos violento que modelo de CJNG. Población bajo Sinaloa vive en dictadura criminal pero relativamente estable. Población en zonas de expansión de CJNG vive en zona de guerra activa. Pregunta Morales, ¿cuál es peor? ¿Estabilidad opresiva o caos violento? Desde perspectiva utilitaria que minimiza sufrimiento total, estabilidad opresiva podría ser preferible porque, al menos población puede funcionar. Desde perspectiva de derechos humanos, ambas situaciones son intolerables porque población vive sin protección de Estado. Entonces no hay respuesta fácil. Realidad es que población civil es víctima en ambos casos. Iván y Mencho son responsables de sufrimiento masivo, aunque métodos difieren. Consecuencias a largo plazo incluyen trauma generacional. Niños que crecen presenciando violencia desarrollan problemas psicológicos. PTSD es común en zonas de conflicto alto. Normalización de violencia lleva a siguiente generación siendo más violenta. Entonces ciclo se refuerza. Además, desplazamiento interno crea crisis humanitaria. Según cifras de organizaciones internacionales, México tiene cientos de miles de desplazados internos huyendo de violencia de narcotráfico. Estos desplazados llegan a ciudades creando presión en servicios o cruzan a Estados Unidos buscando asilo. Entonces, problema de narcotráfico mexicano se exporta. Desapariciones forzadas son otro aspecto terrible. Según reportes, decenas de miles de personas han desaparecido en México durante última década. Muchas víctimas de cárteles. Cuerpos son enterrados en fosas clandestinas que se descubren constantemente. Familias buscan durante años sin encontrar respuestas. Esto es dolor que nunca termina. Impacto en familias. Es devastador. Entonces, precio humano de guerra entre Sinaloa y CJNG no se mide solo en muertos, sino en desaparecidos, desplazados, traumatizados, empobrecidos, todos ellos víctimas de sistema que beneficia a Iván y Mencho, pero destruye a millones.
Responsabilidad de Iván y Mencho por este sufrimiento es directa, aunque ellos probablemente racionalizan, pueden argumentar que simplemente responden a demanda de mercado, que violencia es necesaria para proteger operación, que población se beneficia de empleos que cártel crea, que peor sería si rival controlara territorio, pero estas racionalizaciones son moralmente vacías según análisis ético, decisión de traficar drogas que matan, decisión de usar violencia contra rivales que inevitablemente afecta a civiles, decisión de corromper instituciones que deberían proteger población, todas estas son decisiones activas que toman sabiendo consecuencias. Entonces, responsabilidad moral es clara. Incluso si responsabilidad legal es difícil de establecer. Pregunta es, si alguna vez enfrentarán consecuencias. En vida, probablemente no, porque viven en sistema de impunidad. Después de captura enfrentarán consecuencias legales en Estados Unidos, pero no por daño a población mexicana, sino por tráfico de drogas a Estados Unidos. Entonces víctimas mexicanas no verán justicia. Esto es falla sistémica, que permite que capos causen sufrimiento masivo en país de origen, pero solo son castigados por afectar país extranjero. Solución requeriría reforma del sistema judicial mexicano para que sea capaz de procesar capos efectivamente, pero esto requiere eliminar corrupción, lo cual requiere voluntad política que actualmente no existe en nivel necesario. Entonces ciclo continúa. Iván y Mencho continúan operando. Población continúa sufriendo. Justicia continúa siendo aplazada. Esta es realidad brutal de narcotráfico mexicano que análisis no puede ignorar. Después de análisis exhaustivo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar versus Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho cubriendo orígenes, territorios, estilos, vulnerabilidades, productos, estructuras, tecnología, relaciones, reclutamiento y impacto. Conclusión es multifacética. Primero, ambos son extraordinariamente capaces en contexto de narcotráfico. Iván ha mantenido libertad y control durante años a pesar de presión masiva. Esto requiere inteligencia, disciplina, recursos y red de soporte. Mencho ha construido organización desde cero hasta nivel nacional en tiempo récord. Esto requiere visión estratégica, brutalidad calculada, capacidad organizativa excepcional. Entonces subestimar capacidad de cualquiera sería error. Segundo, ambos enfrentan destino inevitable de captura o muerte. Precedentes históricos son absolutos en esto. Pregunta no es si, sino cuándo y cómo. Proyección basada en análisis sugiere que Mencho por edad, salud, presión y sobreextensión probablemente cae primero dentro de 5 años. Iván podría durar más por juventud y territorio seguro, pero probablemente no más de década. Tercero, impacto de sus operaciones es devastador para millones de personas, víctimas de fentanilo en Estados Unidos, víctimas de violencia en México, familias destruidas, comunidades desplazadas, instituciones corrompidas. Entonces, aunque son capaces, también son responsables de sufrimiento masivo. Cuarto, comparación. Revela que no hay modelo mejor de narcotráfico. Heredero y self-made. Discreto y brutal. Familiar y meritocrático. Todos causan daño. Todos eventualmente fallan. Diferencia. Son de método, no de resultado. Quinto, solución, no es capturar a Iván o Mencho individualmente, sino cambiar sistema que los produce. Mientras demanda de drogas existe, mientras pobreza y falta de oportunidades persiste, mientras corrupción permite operación, siguiente generación de Ivanes y Mencho se está esperando. Entonces enfoque debe ser sistémico, no individual. Reducción de demanda mediante tratamiento de adicción. Desarrollo económico que crea oportunidades legítimas. Reforma institucional que elimina corrupción. Estos son cambios necesarios pero difíciles, que requieren voluntad política sostenida durante décadas. Sexto. Pregunta original. ¿De quién es más peligroso? Tiene respuesta. Ambos son igualmente peligrosos, porque ambos perpetúan sistema que mata y destruye. Diferencias entre ellos son tácticas. Consecuencias. Son estratégicamente equivalentes. Entonces, comparación, aunque reveladora, no identifica a uno como peor que otro. Séptimo y final. Historia de Iván versus Mencho es advertencia, no admiración. Jóvenes que ven estos hombres como modelos necesitan entender que camino termina solo de 2 formas: prisión perpetua en aislamiento o muerte violenta prematura. No hay jubilación. No hay final feliz.
Riqueza temporal no compensa destino inevitable. Entonces, lección es rechazar camino completamente. No aspirar a hacerlo mejor. Esta es verdad que análisis completo revela sin ambigüedad.